tardes, familia. Le damos gracias a Dios por esta tarde. Es un día de bendición donde vamos a proclamar la palabra de Dios. Le damos gracias al Ministerio Internacional Evangélico Pentecostal Veritas Igual a Verdad, y aquí desde Gerona, España, de la Iglesia Portadores del Reino. Mi nombre y en esta tarde quiero compartir una palabra del reino de Dios que va a confrontar nuestras vidas. Quiero llevarlos rapiditos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El apóstol Pablo, todos los que estamos familiarizados con la Escritura, entendemos que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más usados por Dios en la iglesia primitiva, donde Jesucristo mismo se le reveló y le pudo mostrar el verdadero evangelio del reino de Dios y el verdadero evangelio de la gracia. Todos los que estamos familiarizados con la Escritura entendemos que el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, un maestro de la ley en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a las tradiciones de su padre, muy religioso, por cuanto había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba y aún a muchos los obligaba a blasfemar. Ese es el apóstol Pablo, hasta que iba por el camino de Damasco y se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo, le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo: ve a la calle derecha y se te dirá lo que debes de hacer. Y dice la palabra que el apóstol estuvo 3 días sin comer alimento, orando oraciones al Señor. Y en ese mismo tiempo el Señor se le apareció a un apóstol que se llamaba Ananías. Y el Señor le dijo: Ananías, vete a la calle derecha, porque ahí hay un hombre que se llama Saulo, que él está orando y él ha visto en visión que tú oras por él, y él recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Ananías dijo: pero Señor, ¿cómo yo voy a ir a ese lugar si él tiene autoridad para tomar preso a los que caminan en tu camino y en tu verdad, Señor? Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento útil me es este, y él va a saber lo que es padecer por mi nombre. Y dice que Ananías fue a donde estaba el apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo, y le dijo: hermano Saulo. Ananías no lo vio como un enemigo, lo vio como un hermano. Le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Ananías no fue rebelde a la visión celestial. Dice que la palabra que de momento a Saulo se le cayeron de los ojos como escamas, recobró de vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a Saulo a través de Ananías: tú vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Me eres un instrumento útil para mi gloria y para mi honra. Ahora Saulo entendió
que el que se le apareció en ese camino fue el Señor Jesús. Y Jesús le habló en su idioma, le habló en hebreo y le dijo, yo soy Jesús. Y muchas veces la iglesia no entiende de que cuando criticamos, juzgamos a un hermano o perseguimos a un hermano, se lo estamos haciendo a Jesús. Por eso cuando Saulo oyó y dijo, pero si es al Señor al que yo estoy persiguiendo, yo pensaba que eran a hombres, pero era el mismo Jesús al que estaba persiguiendo Saulo. Saulo se le reveló el mensaje de la cruz. Y cuando se le reveló el mensaje de la cruz, se cambió el nombre y se puso Pablo, que significa pequeño. Por eso él dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero Pablo decía, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A partir de ese momento, Pablo empezó a ser un imitador de Jesucristo, un imitador del mismo maestro que se le reveló. Porque el evangelio que recibió Pablo no lo recibió ni de hombre, ni lo recibió de ningún hijo de hombre, sino que lo recibió por revelación misma de Jesucristo. Y muchas veces Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por eso Pablo escribe a los filipenses y le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo le he puesto como título a este mensaje, haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir que tuvo el Señor? Bueno, ahí lo leemos en el versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, el Señor Jesús no se aferró a ser Dios. ¿Por qué no se aferró a ser Dios? Porque Él había hecho un pacto con el Padre. Recuerda que nosotros estamos viviendo en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo. Por eso que Jesús vino a traernos el reino de Dios. Él vino a traernos el mensaje de Dios. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a traer a la tierra y a cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Que los seres humanos pudieran conocerlo a Él y manifestar su vida y expresar su vida mediante de Jesucristo. Dios había hecho este pacto con su Hijo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, Él había hecho un pacto con su Hijo. Y el Hijo hizo un pacto. Por eso es que el propósito eterno está constituido con el pacto eterno. Jesús dijo, yo voy a ir a salvar a la raza humana, aun cuando ningún ser humano había sido creado. Pero ya Dios había predestinado todo el plan que Él tenía para con nosotros en esta tierra. Por eso que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Ahora, ¿qué nos trajo Jesús? Jesús nos trajo un mensaje. ¿Cuál? El mensaje del reino de Dios. Y ese mensaje del reino de Dios era a no aferrarse a nada.
que fuera estorbar el propósito de Dios. Jesús no se aferró a ser Dios, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó a través de la persona de Jesús. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo siempre enseñaba a la iglesia, a donde quiera, a cualquier lugar que él iba, a cualquier nación que él iba, él siempre predicaba el mismo evangelio. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Uno de los evangelios que predicaba Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia, el evangelio de la justificación, el evangelio de Jesucristo. Pero el evangelio central que predicaba Pablo era el evangelio de la cruz. Porque si nosotros no vivimos en el evangelio de la cruz, no podemos manifestar la vida del Señor. Entonces, cuando Pablo hablaba de la cruz, no te hablaba solamente de la cruz donde Cristo fue crucificado allá en el Calvario, de la cruz romana. Pablo te hablaba de la cruz, de la muerte al yo. Cristo, antes de venir a la tierra para cumplir el propósito del Padre, Él murió. ¿A qué murió Jesús? A su divinidad. Él murió ¿qué? A su voluntad, para hacer la voluntad del Padre que le envió. Por eso todo lo que hizo Jesús no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre igual que tú y yo. Jesús tenía sus pensamientos, sus ideas, porque cuando ya él estaba a punto de pasar al cielo con el Padre, él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Jesús tenía una voluntad, pero la voluntad del Padre estaba por encima de la de él. Y Cristo Jesús murió ¿a qué? A su yo, a su voluntad como hombre, como ser humano, porque él vino como hombre, murió. Pero ¿cuándo fue que Jesús murió? Antes de venir a la tierra, porque ya él había hecho el pacto con el Padre antes de venir a la tierra, y él dijo, yo voy a ir a hacer tu voluntad como está escrito en el rollo de mí. En otras palabras, ya Cristo había muerto a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de la gente viven independiente de Dios. No quieren vivir dependiendo de la voluntad del Padre. No quieren caminar conforme a la palabra del Padre. No quieren caminar conforme a lo que el Padre le está revelando a su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno que el Padre tiene con nosotros? El propósito que el Padre eterno tiene con nosotros es de que nosotros seamos formados y lleguemos a la estatura, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, como dice Romanos 8 y 28, porque dice la palabra que todas las cosas que suceden es para bien. ¿Para qué? Para que nosotros seamos conformes a la imagen de Él. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos la imagen de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo es que nosotros podemos expresar y manifestar la imagen de Cristo en la tierra? Muriendo al yo. Esa es la cruz que está hablando Pablo. Y quiero decirles algo en este día. Es necesario que cada día tú y yo moramos. Tenemos que morir al yo, a la vieja naturaleza, esa naturaleza que hay en el alma, que tiene que ser destruida, rota, para que el hombre interior que es la verdadera conciencia de nosotros, salga afuera. Y esa conciencia de nosotros, que es el hombre interior, está unido a ese espíritu, está unido al Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice
que cuando nosotros nos unimos al Señor, un espíritu somos con Él. Por eso Pablo podría decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de quien, no es mi fe, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Él mismo se hizo pecado para que, Él mismo se hizo pecado ¿para qué? Para que la justicia de Dios fuera en nosotros a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. A través de la sangre de la cruz, a través de la cruz de Cristo, es que nosotros fuimos sabiduría, hecho sabiduría, justificación, redención y el perdón por su sangre. Es tiempo de morir, hermanos. Es tiempo de morir a yo. Yo quiero llevarlos a primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, decía el apóstol Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, en este tiempo Dios no quiere que su iglesia sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En otras palabras, Dios no quiere que la iglesia viva de enunciado. ¿Qué cosa es un enunciado? Que mucha gente se para y dice, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la escasez, cuando viene la tribulación, cuando viene la crisis, entonces empezamos a quejarnos de Dios. Cuando viene el proceso, entonces empezamos a murmurar de Dios y a quejarnos y a decir, ¿por qué nos pasa esto, Señor? Entonces, la palabra que estás hablando es un enunciado, es una palabra intelectual, un conocimiento que tú tienes, pero tú no estás experimentando, viviendo y manifestando esa palabra. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo es donde tú empiezas a experimentar la muerte cada día. Cada día tú tienes que morir, porque cada día van a venir nuevos retos, cada día van a venir a tu vida nuevas tribulaciones, nuevas aflicciones, nuevas crisis, donde solamente tú por la fe puedes vencer toda crisis, toda escasez, toda tribulación, toda enfermedad, porque por la fe y a través de la fe es que nosotros vencemos el mundo, vencemos al sistema. Esta es la fe que vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Tú no vas a vivir ni por lo que tú ves, tú vas a vivir por la fe. Por eso la palabra en primera de Corintios 16, versículo 13 dice, estar firmes en la fe. Tú tienes que vivir por fe y tú tienes que estar firme en la fe, en la palabra verdadera del evangelio que nos anunció Cristo y después nos anunciaron los apóstoles. Los apóstoles vivían cada día muerto para Dios y siempre su mensaje decía, el Señor viene, porque ellos siempre tenían la mirada puesta en la ciudad celestial. Ellos no tenían puesta la mirada en esta tierra. Ellos caminaban, los patriarcas, los profetas, los apóstoles caminaban, andaban y vivían como extranjeros y peregrinos en esta tierra, sabiendo y mirando otra patria, otro galardón, la celestial. Y así tenemos que vivir nosotros ahora. Pero ¿qué es lo que le ha sucedido a la iglesia ahora? Que no quieren sufrir la cruz de Cristo. No quieren vivir conforme al evangelio de la cruz. Y el evangelio de la cruz es muerte. Todos los días tenemos que depender de Dios. Todos los días tenemos que depender de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo mismo. Entonces tú tienes que permitir que la palabra te gobierne, que la palabra sea tu fortaleza, que la palabra sea tu consolación, que la palabra de Dios sea tu esperanza, tu sustento. Es tiempo de que la iglesia se vuelva a Dios. Es tiempo de que la iglesia cambie el lenguaje,
porque la iglesia muchas veces está hablando la supuesta iglesia, porque la verdadera iglesia que ha entendido el reino de Dios, el pacto eterno de Dios y el reino eterno, camina conforme al evangelio de Jesús, camina conforme a la regla de Jesús, vive conforme a la regla de Jesús, porque la palabra dice, no andamos por vista, sino por fe. ¿Por qué tú estás caminando ahora? ¿Por qué tú estás viviendo ahora? ¿Tú estás teniendo la fe que vence al mundo o la fe que te vence a ti? Donde los problemas te vencen a ti, donde las enfermedades te vencen a ti, donde las tribulaciones te vencen a ti, donde los conflictos y las crisis te vencen a ti. ¿Estás tú teniendo la fe que vence al mundo, a los sistemas? ¿O estás tú teniendo la fe que te vence a ti? ¿Te estás constituyendo amigo del mundo? Porque dice la palabra que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos hablar el idioma del mundo y el idioma de Dios. Nosotros no podemos caminar por vista y al mismo tiempo por fe. No podemos. O caminamos por vista o caminamos por fe. Porque si tú caminas por fe, no necesitas ver. Y si caminas por vista, no necesitas fe. Pero hay mucha gente que camina por fe y camina por vista. Quiere decir, van a la iglesia, sí, van a la iglesia porque creen en Dios, pero quieren ver al mismo tiempo. Hay que me sane, hay que haga algo. No, tú tienes que caminar por fe. Y cuando nosotros caminamos por fe y creemos, entonces vemos la manifestación del milagro de Dios en nuestra vida. Por eso el apóstol dijo, haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios estaba buscando una iglesia que muera. Dios está buscando una iglesia que dé fruto. Pero para dar fruto, primero tiene que morir. Dios está buscando una iglesia que tenga una fe inquebrantable, que viva en una entrega total al Señor, que ya no busque más lo suyo propio. Porque hay algunos que buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. El apóstol Pablo en la misma carta de los Filipenses dice, muchos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Es tiempo de buscar lo de Cristo, porque el Señor dice que a lo suyo vino y no lo recibieron. Dice, a lo suyo vino. ¿Entiende? A lo suyo vino. Él no vino a buscar hacer la voluntad de la gente, vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Reinar. ¿Cuál era lo suyo? Traer la verdad del Padre. ¿Cuál era lo suyo? Traer el reino de Dios. Pero dice que lo suyo no lo recibieron. Hay mucha gente que viene a buscar lo suyo a la iglesia. Hay mucha gente que quiere buscar lo suyo propio y no lo de Cristo. Pero Cristo dice que vino a lo suyo, a manifestar su verdad, su reino, su justicia, su gracia, su misericordia. Él vino a servir, no para ser servido. Dice que vino en condición de siervo. Él vino como siervo. Tomó la toalla y un nebrillo y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Y él le dijo a los discípulos, ¿están viendo lo que yo estoy haciendo? Soy su maestro y su señor. Y los discípulos dijeron, sí, pues si su maestro y su señor hace esto con ustedes, también hacen ustedes esto los unos con los otros. Entonces, ¿por qué estamos viendo una iglesia dividida? ¿Por qué vemos a ministros, pastores y apóstoles tirándose unos con otros? ¿Por qué? Porque están buscando lo suyo. Pero cuando Jesús vino, Él vino a edificar su iglesia. Él está buscando una iglesia. Él no está buscando una denominación. Él no está buscando una organización religiosa. Él no está buscando gente que tiene un reinito aparte y un ministerio aparte. No, es tiempo de morir a eso. Es tiempo de trabajar en equipo. Dios está buscando una iglesia unida, como la iglesia que levantaba el apóstol Pablo, levantó Pablo, pero el apóstol Pablo unió la iglesia que levantó él con los de la circuncisión, porque él fue enviado a los gentiles, a los incircuncisos, pero Pedro fue a los circuncidados, pero eso no los dividió, aun cuando tenían el mismo mensaje, el mismo ministerio. Ellos trabajaban unidos. Ellos, cuando había algún problema, había alguna situación, se reunían.
y ellos tomaban las decisiones junto con el Espíritu Santo, aun cuando aquella gente que querían obligarlos a circuncidarse y a guardar los mandatos de la ley, Pablo y Bernabé fueron y se reunieron con los apóstoles y el Espíritu Santo dio dirección, porque la iglesia tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Y se levantó Jacobo y dijo: oye, no vamos a atormentar a esta gente con las cosas de la ley, vamos a nada más ponerle 4 cosas: que no anden en fornicación, adulterio, ni en sangre, ni que coman nada ahogado. Eso es lo que quiero. Y cuando ellos fueron a darle la noticia a esa iglesia se llenó de regocijo y de gozo. ¿Por qué? Porque no le impusieron una ley que ellos no tenían que cumplirla, porque ellos estaban viviendo por la gracia, pero trabajaban en equipo, aunque habían algunas diferencias. Ellos trabajaban en equipo, unidos en el Espíritu, y eso es lo que Dios quiere ahora en este tiempo, en esta generación. Aun cuando hay diferencia, tenemos que morir. Tenemos que morir tenemos que morir a lo que nosotros creemos muchas veces. Tenemos que morir a lo que nosotros pensamos, a la fe que nosotros nos enseñaron, y empezar a vivir conforme a la Escritura, empezar a vivir conforme al Evangelio que predicaron los apóstoles. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 24 al 26, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es tiempo de morir, porque si tú y yo no morimos, vamos a quedar solos. Pero si morimos a lo que nosotros pensamos y empezamos a vivir como piensa Jesús, conforme a los conceptos de Jesús, conforme a la palabra de Jesús, entonces vamos a dar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Todo es unido con Cristo. En Cristo es que nosotros podemos ser fructíferos. En Cristo es que nosotros podemos prosperar a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y atestigua por nosotros. Dice el versículo 25: el que ama su vida la perderá. Es tiempo de que pierdas tu vida. Es tiempo de que tú pierdas el yo. Es tiempo de que tú pierdas tus deseos. Y para que tú satisfagas los deseos de Dios, las demandas de Dios, lo que Él tiene para tu vida, para la iglesia en este tiempo, en su propósito. No camines más en tu propósito. ¿Por qué? Porque los pensamientos tuyos no son igual que los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Y los caminos tuyos no son igual que los caminos de Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Pero el Señor dice que el camino de Dios es más alto que tus caminos. Es tiempo de caminar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y empieza a vivir en el Evangelio de Jesucristo. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso la palabra dice que el que ama a madre, hijo, a padre más que a mí, no es digno de mí, no eres digno de Jesús, no eres digno del Evangelio. Dice la palabra que el que mira atrás no está apto para el reino de Dios. Tú no puedes mirar atrás a tu vieja naturaleza. Tú tienes que mirar a la naturaleza divina que está en ti, al hombre nuevo creado según Dios en su justicia y santidad de la verdad. Y dice la palabra de Dios que el que no aborrece todo lo que tiene y toda la riqueza, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para tú ser discípulo tienes que aborrecerlo todo, dejarlo todo. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo he tomado por basura para ganar a Cristo, para llegar a conocerlo a Él en el poder de su resurrección, para conocer a Cristo en su excelencia, en su gran manifestación del poder de la resurrección. Versículo 26: si alguno me sirve, sígueme, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es algo que muchos no entienden. La bendición del reino de Dios, del poderoso reino de Dios a través de nosotros, es servir a otro. Nosotros estamos aquí para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Nosotros estamos aquí para servir a otros. Es tiempo de dejar el egoísmo, de dejar el egocentrismo. Es tiempo, todo lo que tú no hagas para la gloria de Dios es vanagloria.
Es tiempo de vivir y de que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Es tiempo de morir y vivir en el evangelio de la cruz. Dice la palabra en Filipenses, ya voy terminando. Es tiempo de morir. Es tiempo de que en ti haya el sentir que hubo en Cristo de Jesús, que no se aferró ni a una religión, ni a una tradición, ni a lo que él quería. Jesús se aferró a lo que el Padre le había demandado. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice: hermano, sed imitadores de mí y mirad a lo que se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La gente piensa que ser enemigos de la cruz de Cristo, ser enemigo de la cruz de Cristo es no morir. Ser enemigo de la cruz de Cristo es tu vivir independiente de Dios. Ser enemigo a la cruz de Cristo es no dejar tu vieja vida. Por eso la palabra dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Tienes que negarte a ti mismo y sígueme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la salvará. Así como se lo leí ahorita en Juan 12 del 24 al 26. Si la semilla no cae en tierra y muere, queda solo. Por eso mucha gente anda solo, no son fructíferos, no dan fruto de la vida de Cristo, porque no quieren morir y mucho menos servir. Es tiempo de morir, de vivir el evangelio de la cruz. Cristo Pablo no estaba hablando de la cruz romana, estaba hablando de la muerte a yo. Y Cristo primeramente resucitó y después murió. Antes de venir a la tierra ya Cristo había resucitado, porque Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Él le dijo: Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la tierra? Lo que pasó en la tierra, cuando Cristo murió en la cruz, hecho un hombre, fue para darle ejemplo a la gente como ser humano lo que Él había hecho, pero ya Él había resucitado entre los muertos. Ya Él había resucitado. Él es la resurrección y la vida. Y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque el Señor dijo que todo aquel que oye su voz vivirá. Aquel que no esté caminando en la voz de Dios, en lo que Dios está diciendo ahora, está muerto. Por eso la palabra de la cruz es vida. La palabra de la cruz es vida eterna. El mensaje que predicaron los apóstoles es vida eterna. Estamos pasando por momentos difíciles, por esta pandemia, por este coronavirus, donde ha transformado la vida de todos, donde ni apenas podemos saludarnos, donde apenas podemos comer juntos, ni compartir juntos. Pero la crisis es un evento que sucede, lo cual tú y yo no tenemos el control. Así como pasó en Honduras, que pasó un ciclón donde nadie tenía el control. Muchos perdieron sus casas, algunos perdieron su vida. Pero cuando un ciclón pasa, no es para condenar. Cuando una crisis pasa, es para corregir y para santificar. El Señor nos está corrigiendo, nos está santificando con esta crisis de este coronavirus. Muchos a través del coronavirus se han vuelto Él. Muchos que se habían enfriado en la iglesia y que habían perdido el primer amor, se han vuelto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando una crisis viene, es algo que tú no tienes en control. Pero una crisis es parecida a un ciclón, que cuando pasa, se lleva todo lo que no está conforme, acorde a lo que Dios estableció. Todo algo podrido y todo algo que no está sembrado en la raíz es arrastrado y arrasado. Cuando una crisis viene a nuestras vidas, es para quitar todo lo que estorba en Dios. Pero la crisis no es para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. La crisis es para corregirnos, la crisis es para santificarnos, la crisis es para hacernos bien,
para hacernos ver lo que está mal y quitarlo en nuestra vida. Pero si en medio de la crisis, si tu casa está fundada sobre la roca que es Cristo, tú no tienes ningún problema, porque vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán ciclones, pero nosotros vamos a permanecer porque nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro matrimonio está fundada en Cristo, que es la roca. Pero en medio de la crisis, nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente, no la mentalidad que piensa el mundo, sino la mentalidad de Cristo, porque Cristo siempre tiene la salida, siempre Cristo tiene la solución en medio de la prueba, en medio de la crisis. Jesús es nuestro sustentador, Jesús es nuestro ayudador, Jesús se hace responsable de nuestras vidas. Pero te repito, tienes que vivir por fe, andar por fe y vivir para fe. Es tiempo de vivir por fe. Es tiempo de estar firmes en la fe. Es tiempo, hermanos, de andar, porque cuando Jesús dijo, sígueme, esa palabra sígueme significa caminar, andar, correr en su palabra, en su verdad. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Pon tus ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero tienes que despojarte de todo peso y del pecado que te asedia, corriendo esta carrera con paciencia, puesto los ojos en quién es Jesús. No ponga los ojos en lo que está pasando, porque tú no le puedes decir a Dios, ay, tengo un gran problema. Dile a Dios que tu Dios es más grande que el problema, que tu Dios es más grande que la crisis, que esto es pasajero, que esto es temporal, que esta leve tribulación momentánea que nosotros estamos pasando va a producir en nosotros un excelente peso de gloria. Es tiempo de levantarte, como dijo Isaías. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti, porque la tierra y las naciones serán llenas de tinieblas y de oscuridad, pero sobre su iglesia, sobre los que creen, será vista su gloria. Es tiempo de que andes conforme a Cristo Jesús. Es tiempo de que tú tengas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se entregó en obediencia, amor y servicio. Que la paz de Cristo sea con ustedes, familia. Oro para que este mensaje se abra sus corazones y ustedes puedan